Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Conversando en Forspa, siempre va a poner Aníbal eso por delante. Nuevamente, Aníbal, bienvenido, gusto en conversar contigo en Forspa. Gracias, Pedro, por la invitación. Y vamos a entrar a algunas cuestiones fundamentales en relación a que en el 2018 se publica una norma, la 035, acerca de los factores psicosociales. Y fíjate nada más, Aníbal, lo que dice lo que pretende la norma. Pretende ser un instrumento que permita a los centros de trabajo identificar y analizar de forma general los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, así como evaluar el entorno organizacional en el que los trabajadores desarrollan sus actividades. Así es, Pedro, la norma oficial mexicana 035 de la STPS 2018 también a la par capacitó y ya habilitó a sus auditores. La Secretaría del Trabajo. Entonces, ya está vigente, es una norma muy completa porque dentro de la legislación laboral tanto beneficia a las compañías como a los trabajadores, porque en un ambiente laboral no adecuado es bien factible que se generen las enfermedades profesionales. Sí, aparte de generar estrés, ansiedad, neurosis, todas, y que eso genere algún otro problema físico como gastritis, colitis. Sí, fíjate que la norma oficial 035 abarca el aspecto físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. Está bastante completa. Entonces, Pedro, a nosotros nos tocó una etapa laboral en donde no teníamos estos horarios actuales quebrados. Nosotros trabajamos de 7 a 3, con la ley permitía 3 días de horas extra, que serían 2 horas por día, y de ahí había turnos matutinos, turnos vespertinos y turnos nocturnos. Ahora es diferente y eso ha causado mucho estrés en los trabajadores. Sí, y las cuestiones de que por desarrollo, por trabajo, por necesidad, por llevar el alimento o el sostén a nuestras familias, pues abrazamos sistemas no muy dentro de la legalidad, ¿no? Beneficiosos, porque 14. Bueno, para plataformeros había al principio 14 días para trabajo con 14 días de descanso, y si no había relevo eran 3 días los que te quedabas. Posteriormente hicieron un ajuste para 2, pero eran 3 días, Pedro. Y si en esos 3 días al cuarto llegaba el mal tiempo, ya valió. Te quedaste, compadre. Ya valió. Ya te quedaste. Más y fíjate, Aníbal, que bueno, ya veíamos lo que pretende esta norma y lógicamente eso de evaluar el entorno organizacional es fundamental. Pero fíjate lo que no contempla la norma. La norma no contempla
un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores. Sí, está el mandatorio. Falta desarrollarlo. Un cuestionario para identificar trastornos mentales. Sí, wow. Un método para conocer variables psicológicas internas al individuo, tales como actitudes, comportamientos, valores, personalidad. Sí, Pedro, y yo lo voy a poner así, por ejemplo, en un aspecto clínico de cómo se mide el dolor. No hay tal. El paciente dice, me duele, y ¿qué va a decir el doctor? Tantito. Tantito. O sea, ¿cómo lo mides? ¿Cuál es la referencia del dolor? No lo sabemos. Y aquí sigue siendo lo mismo. ¿Cómo vas a evaluar? Mira, están ¿cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiátrico y psiquiatría? O sea, me acuerdo, yo me acuerdo mucho en época de niño, escuchaba que decían, bueno, los pleitos de pareja, está mal de los nervios, estás mal de los nervios, está loca, o está loco, está mal de los nervios. ¿Cómo medías eso? Si no eran especialistas. Sí, no, el aspecto psicosocial o los trastornos provocados por los factores psicosociales, sí hay forma o manera de medirlos, porque todo debe de ser medible. Si lo puedes medir, lo puedes evaluar. Sí, si lo que se mide se controla. Ok, y fíjate, la misma norma nos dice en su alcance los factores que voy a evaluar es demanda de carga de trabajo, control sobre el trabajo, liderazgo en el trabajo, apoyo social, entorno organizacional y violencia laboral. Todos importantes. Y hablando un poquito de la carga de trabajo, Pedro, es muy importante que esté medida porque a final de cuentas excesos de cargas de trabajo nos pone en un riesgo. Sí, Aníbal, y lo que no llegan a dimensionar los patrones o los empresarios es que estos factores psicosociales van de alguna manera a reducir la productividad del individuo. Sí, porque puedes presionar a la gente, pero te va a durar, la vas a colapsar en 3 años y al rato, ¿qué vas a tener que hacer? Volver a contratar, volver a, ¿cómo se llama? A capacitar, le va a salir más caro a la empresa. Sí. Y fíjate, o el trabajador se va porque no soporta la carga de trabajo y ya se le fue la mano de obra especializada, ya le invirtió para otra compañía. Y bueno, alguien podría decir, porque no niego que muchos tienen esa mentalidad de si a mí nunca me pasó nada, ¿no? Siempre lo he hecho así. Y aunque te haya pasado, tú no aceptabas que realmente estabas enfermo. Estrés laboral, burnout, moving, problemas en la organización, acoso, son consecuencias precisamente de esa violencia laboral, de ese entorno organizacional, de esa no aplicación de liderazgo en el trabajo, de ese bajo control sobre el trabajo y de esa demanda de cargas de trabajo. Y fíjate, Pedro, que lo bueno que esta norma está
contemplando eso y te voy a dar un caso de un amigo mío que en plataformas se tiró del helipuerto. Se tiró del helipuerto, estaba platicando con él. De repente, ahorita voy arriba y nomás se aventó. Pero sí parecía mucho. En aquella época era carrilla, era cargarle la mano. Ahora es de hostigamiento, ahora es de bullying, pero sí, la gente lo empujó. Porque no supieron, ¿cómo se llama? Ver que hubiera tenido alguna, digamos, ¿cómo es la palabra? Tal vez no es la apropiada, una afección psicosocial, ¿sí? Que en donde nosotros debemos estar comprometidos y obligados de bajarle ser esa campanita de la olla de presión para que le baje la presión, que se cozan bien los frijoles. Pero esas alarmas, y como dices tú, la gente no quiere verlas porque no las padece. No, o sí las está padeciendo. O las soporta, las tolera, las aguanta, pero no sabe que se está haciendo daño. Así es. Trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del sueño, vigilia, trastornos de estrés grave y de adaptación, estrés postraumático. Fíjate nada más cómo... Enfermedades profesionales, y le van a salir caro a la empresa. Si no se apega a la norma, le está diciendo, de esta manera vas a permanecer, dando cumplimiento al aspecto legislativo. Tanto tú como yo estamos cuidando la salud de los trabajadores y sus familias, y no hay problema con esto. Las reglas. Y acabas de mencionar algo fundamental. ¿Por qué? Porque la 035 está alineada a lo que nos dice el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Está alineado o está alineada a los principios fundamentales de la Ley Federal del Trabajo. Y está alineada a lo que muchos no han dimensionado tampoco, Aníbal. Yo lo menciono mucho y cada vez que puedo. Trabajo digno y socialmente útil. Organizar de tal manera el trabajo que sea garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Y sus familias. ¿Sí? Entonces, otro de los factores, fíjate Aníbal, otro de los factores y que aquí hemos tratado mucho y que tratamos de compartir con nuestros, en ese intercambio de experiencias que tenemos con nuestros clientes, es el factor de prevención. El factor de prevención, y que también lógicamente no vas a evaluar, no vas a medir estos factores de la misma manera de una empresa que tiene menos de 50 trabajadores a aquella que tiene 1,000, 1,200 o más trabajadores. También ese asunto es fundamental para la aplicación también, para la aplicación de esta norma. Hay cuestiones, Aníbal, que a veces nuevamente a los clientes como que no le cae el 20, a los empresarios como que no les cae el 20. Oye, ¿y por qué cursos de liderazgo? Oye,
¿y por qué cursos de manejo de conflictos? Oye, ¿por qué cursos de comunicación efectiva? Si yo ya sé de eso, yo sé de eso, ya me han platicado mucho. Sabe, pero dice, no me sirve para nada. No, lo conoce, pero no lo utiliza. Esas herramientas. Exactamente, ¿no? Y las otras cuestiones es que normalmente estos asuntos de los factores psicosociales, y ahora también que ya salió la 036 en el aspecto de factores ergonómicos, todo lo quieren hacer a través de asesores externos. O sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de los asesores externos. Pero si algo un asesor externo debe hacer bien, es hablar con la verdad. Sí. Y en ocasiones le dicen al empresario lo que el empresario quiere escuchar. Y entonces, el dinero que están gastando. ¿Me pagas para decirte lo que quieres oír? Está fácil. ¿No? Entonces, esta norma, la norma 035, entonces, nace en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde la OIT señala que en los últimos años el impacto de los riesgos psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo ha recibido cada vez más atención entre los investigadores, los especialistas y los responsables políticos. ¿Será? Sí, Pedro, mira, ¿por qué la empresa, digamos, que no cumpla con estas normas, pues, tal vez lo que menos le interese sea el factor humano? Al fin que hay mucho por contratar, o sea, es cuando te dicen, ¿cómo se llama? Hay mucha gente en la calle esperando tu trabajo, pero esta situación le causa un problema al gobierno, ¿sí? Porque se van a tener que utilizar los recursos del sistema de salud para solucionar un problema que se puede prevenir y no generar costos más elevados, tanto a la empresa como al gobierno. Sí. Y es por eso que, por ejemplo, no solamente la OIT, sino también la OMS está preocupada por el medio ambiente de trabajo, los factores propios de la actividad, la organización del tiempo de trabajo, el entorno organizacional, el clima organizacional, la estructura organizacional, el territorio organizacional, las nuevas tecnologías, las influencias de los líderes, la falta de cohesión y la falta de cooperación y respaldo de un grupo XZY organizacional. Y fíjate cómo lo entiendo, Pedro. No es una sola cosa la que afecte el aspecto psicosocial, sino son todas esas las que has enumerado, que hacen que impacte tanto en el trabajador como en la empresa como en los gobiernos. Por eso, pues los estudiosos se encargan de, ¿cómo se llama? Los que son, digamos, expertos en las diferentes disciplinas, porque pues uno no es todólogo, ¿verdad? Pero uno sí los puede entender y al momento de entender podemos apoyar esos esfuerzos, que son para bien de uno, para bien de todos. Y yendo nuevamente a la carga, la OIT en el 2013, ya hace casi 10 años, desde ese entonces asociaban
a los factores de riesgo psicosocial en los grupos siguientes. Y fíjate cómo todo vuelve a caer. Lo desmenuzaron. A la misma. El liderazgo y justicia en el trabajo. Las exigencias del trabajo. El control del trabajo. El apoyo social. El ambiente físico. El equilibrio entre vida y trabajo y tiempo de trabajo. Reconocimiento en el trabajo. Coaching efectivo. Protección contra la conducta ofensiva, seguridad en el empleo, comunicación, difusión e información. Sí, pero fíjate que ahorita que lo mencionaste, yo recuerdo que trabajaba 8 horas. Yo trabajaba 8 horas diarias de lunes a viernes. Si acaso trabajaba horas extras el sábado, pero por ley eran, digamos, 3 días a la semana, pero nada más 2 horas. ¿Y qué conllevaba eso? Había 3 turnos, había 3 empleos, generación de empleo. Y después en la tarde, después de las 3 de la tarde, ¿qué teníamos? Vida social, vida familiar. Sí. ¿Sí? Teníamos tiempo, entonces el estrés se manejaba muy bien, o sea, no existía, o era mínimo. Ya al menos eran, tal vez el estrés eran aspectos conductuales de las diferentes culturas, o sea, ya el modo de ser de la familia y todo eso. Pero laboralmente era muy bueno. Llegábamos descansados, salíamos descansados y no nos enfermábamos tanto. En el 2016, Aníbal, nuevamente la OIT, agrupa a los factores de riesgo psicosocial de la siguiente forma. Fíjate, desde el 2016. Hay trabajo andado. Medio ambiente de trabajo y equipo de trabajo. Diseño de las tareas. Organización del trabajo. Cargas de trabajo. Demandas de trabajo. Horarios de trabajo. Función y cultura organizativa. Función en la organización, desarrollo profesional, autonomía de toma de decisiones, importantísimo, relaciones interpersonales en el trabajo, interfaces, lo que acabas de mencionar, interfaces, casa, trabajo. Fíjate que los médicos, yo me acuerdo que hace mucho tiempo te decían una formulita muy sana que decía, el día tiene 24 horas, 8 horas son para trabajar, 8 horas son para los aspectos sociales y familiares y 8 horas para descansar. Ese era lo equilibrado y lo sano. Entonces, sí. Ahora la gente trabaja de 12, 14 horas, pero... O la famosa regla de 3, ¿no? 8, 8 y 8, ¿no? Sí. Entonces... No tienes vida familiar, no duermes y te regresas y eso afecta en la productividad y todo se convierte en acto inseguro. Y sin dejar a un lado, Aníbal, todos aquellos factores distractores actuales, ¿no? Uh-huh. ¿No? Es por ello que fíjate cómo Aníbal dice, los factores de riesgo psicosocial, así los define el marco jurídico, son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo de sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Y eso nuevamente lo asocian a la jornada de trabajo, a los acontecimientos traumáticos severos, a la violencia laboral. Y dice, son aspectos a considerar dentro de los factores de riesgo psicosocial que derivan de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo,
las condiciones peligrosas inherentes cuando se realiza bajo condiciones inseguras, que demanda alta responsabilidad o requiere de una intensa concentración y atención por periodos prolongados. El marco jurídico, y yo recuerdo que la Ley Federal del Trabajo también así lo determina, está poniendo como enfermedad profesional. Es correcto. A los derivados del riesgo psicosocial. Y estás hablando de riesgo social en el trabajo y después de la jornada de trabajo, la gente se lo lleva a la casa. Pues y sí. Y impacta a la familia, impacta a los hijos, impacta a la sociedad. Sales del trabajo y te vas peleando, o se van peleando, ¿cómo se llama? En el transporte, la locura, o sea, es una cadenita de eventos que, ¿cómo se llama? Que teniendo su origen, se están, digamos, ya el marco jurídico está tratando de encauzarlos para que se hagan las prácticas sanas, seguras y de calidad. Limpias y de calidad. El reglamento, Aníbal, el reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, fíjate lo que pone por delante como factor de riesgo psicosocial. Identificar y analizar los puestos. Okay. Perfiles del puesto. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral y valorarlos clínicamente. Adoptar medidas preventivas. Practicar exámenes o evaluaciones clínicas. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud y conservar los registros. Ese es el marco jurídico de la norma. ¿Ok? Entonces, como decíamos, está alineada la norma con Constitución, Ley Federal del Trabajo y reglamento federal. En el objetivo de la norma, fíjate lo que dice. Yo siempre lo digo de esta manera. Yo, norma 035, voy a establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como voy a promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Bonita chamba tiene la STPS para poder entrarle a este asunto, ¿no? Titánica y va a llevar tiempo, pero siempre y cuando los esfuerzos sean continuos, no dejen de establecerse y también que la gente sepa participar en esto, que sepa que es bueno para todos. Si hay oposición, es que esto va a caminar si la gente está consciente que va a ser bueno para todos nosotros y sobre todo, Pedro, mucho tiene que ver en el factor estrés laboral, es que no es lo mismo ser jefe a ser líder. No, pues no es lo mismo tenemos muchos jefes y pocos líderes. Y muy poca gente que
que quiere poner directrices, poner el ejemplo. A nosotros nos tocaron jefes. Sí, y muy, todas las ideas innovadoras que en su tiempo traíamos no fueron implantadas porque no querían. Las obligaciones diferenciadas por tamaño del centro de trabajo, compartiendo la experiencia con nuestra gente que nos ve, nos escucha, nos lee. Dice, los centros de trabajo en los que laboren hasta 15 trabajadores. Los centros de trabajo entre 16 y 50 trabajadores. Y los centros de trabajo en los que laboren más de 50 trabajadores. Ya los tienes desglosados. Esa es las obligaciones diferenciadas, ¿no? Hay una guía de referencia dentro de la norma que nos va a dar como valor agregado a esa identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Y nuevamente nos lleva al mismo círculo en el cual nos hemos estado moviendo: condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, tiempo destinado a la jornada de trabajo, conciliación trabajo-familia, liderazgo y relaciones de trabajo y violencia laboral. Normalmente en los centros de trabajo, Aníbal, muy poco se procura entender, comprender que el entorno laboral forma parte de toda la organización. Que si yo genero un buen entorno en la jornada, en la organización del trabajo, es porque los líderes así lo están viendo y así lo están, iba yo a decir permitiendo, pero no es que lo permitan, sino que debemos provocar como líderes dentro de las organizaciones ese buen entorno laboral, ¿no? Eso lo va a lograr el líder que se preparó, pero, o sea, el líder que estudia, lee, el que busca las diferentes herramientas para poder liderar a su grupo, porque al final de cuentas, Pedro, en esta zona petrolera es bastante complicado liderar diferentes culturas de la gente.